parte de la anécdota. No voy a hablar más. Sí. O sea, Pues bueno, esto es como un poco primer día de clase, ¿sabes? En plan, que te presentas y no haces nada. El primer día, es de toda la vida, dices tu nombre, tus cosas y esas cosas, pero vamos a hacer un poco para que en vez de presentarte tú, pues presentes a tu compañero. Bueno, pues aquí tenemos a Jaime Lorente, que es un chico carismático, con mucho talento, con el que he aprendido muchísimo rodando. Me parece que es, bueno, ya fuera de lo personal, fuera de su personalidad, que me parece brutal, me parece que es un actorazo que te cagas y me parece una persona muy interesante. Qué bonito, ¿no? Bonito eres. Ha puesto el listón muy alto. Ya, ya. Por eso quería ser el primero, por eso quería ser el primero, porque veía que... claro. Vale, sigo yo, ¿no? Me toca. Venga. Vale, a María. Hacemos el triángulo. venga. Pues ella es María Pedraza. Ya mi inseparable, casi, porque llevamos en 3 años 3 proyectos juntos. Sí. Y yo no puedo ser más feliz de que así sea. Yo más. La amo con locura, es una actrizón y como persona yo estoy profundamente enamorado de ella, o sea que poco más puedo decir. Jo, qué bonito. Te quiero más. En verdad nos odiamos. Es muy No sé, sí, ¿te imaginas? Sí, nos Esto sale, odiamos. va a rabiar. Me toca a Ethan, ¿no? Sí. Itzen. Ethan, bueno, Ethan pues Logan. Ethan Escamilla. Esto me pongo nervioso, cuando... Ethan Escamilla es una persona increíble, con un fondo que no tiene fondo, que vamos, no ves ni el final. Me he reído como nunca con nadie, como con él. Joder, Hemos joder. sido muy, y somos inseparables. O sea, y he tenido una conexión contigo que, al igual que con Jaime, estoy presentando a los dos, pero no sé, o sea, ha sido la mejor experiencia de mi vida conocerte. Vamos. ¡Vamos! Y eso que estaba como mirando al suelo de, bueno, Porque a se ver... muere de la Me vergüenza. pongo muy nervioso cuando Se hablas muere de mí, te lo vergüenza. juro, muy Ya. nervioso. Bueno, en la serie habéis estado también bastante juntos. Sí. Beso. Muy juntos. Sí, sí, la verdad. Más de lo que deberíamos. Que si de eso, que si luego no. Así luego está esas cosillas. Sí. Eso es lo que mola, te da la vidilla, ¿sabes? Ahí te remueve por dentro. Sí, ¿no? Luego, en la parte personal, como luego pasabais las cosas de, jolín, anda, que a mi personaje de repente se va con uno y yo qué, en plan, que está Ethan de repente diciendo, o sea, te has ido con Jaime y qué ha pasado aquí, como ahora en este momento que lo has abrazado, Ethan se ha quedado así. Es que yo creo que ya se nos ha fusionado un poco. Ya mezclamos ficción. Sí, sí, hay una confusión ahí de que no sabemos muy bien. Yo intento partirme de todas maneras. Claro. Lo voy equilibrando. Hay sí. amor para todo. Claro, compartir. claro. Yo estaba así y digo, Sí, ay, sí. no, lo shipeo también. O sea, Claro. me gusta. Y yo creo que esto se consigue en la serie, un poco que Sí. Sí. con ambos dices... sí, claro que sí. No, de que con ambos dices, claro, está bien, ambas parejas están bien. Sí. O sea, no te terminas de posicionar, ¿no? Bueno, yo sí. O sea, yo sí me posiciono. Yo también. Yo no, ¿eh? Yo no. ¿Recordáis la primera escena que grabasteis juntos en la serie? ¿En la serie? Pero nosotros, Wow, o la primera que... Yo me yo acuerdo... sí, yo sí lo recuerdo. ¿Cada uno? La primera que rodé con vosotros fue con... Fue aquel frío que pasamos, ¿te acuerdas? En el pueblo. Que veníamos, cuando Oh, veníamos yo de la sé, fiesta, yo que sé. salimos Pelea. del coche. No, salimos del coche y Por eso, nos la peleábamos. pelea, tío. la pelea nuestra. Sí. Esa fue nuestra primera escena. La primera, tío. Esa fue la primera. Esa fue la primera. No te enteras de nada tú, ¿no? ¿Sabes lo que he hecho yo por ti? Ya lo tenía todo arreglado y has tenido que venir tú a joderlo. Y ahora me toca a mí limpiar tu mierda. Te estaba protegiendo, imbécil. ¿Qué es lo que he ido haciendo toda la puta vida? Proteger Es que no te lo he pedido. ¡Me la pera, Samu! No voy a dejar que esa gente que son una jodida lacra se rían de ti. Sí, me acuerdo Que estábamos los perfectamente de dos esa escena. con Que un además- frío, pero no podíamos ni tiritando, hablar. pero tiritando. Ni hablar. Hacía mucho frío en ese... ¿Dónde era? En
En el pueblo era un pueblo de El Madrid. Escorial. El Escorial. El Escorial. Sí, sí, ahí por lo que sea nace... Nos nevó, de hecho. Sí, sí, sí. No, es que esa noche era un nevó. frío de que... Teníamos sí. sopas para nosotros, para descansos. Sí, estar y bebiendo. las cositas estas que son como que... ¿Es así? Los calientamanos de los Sí. chinos que daban la vida, ¿eh? ¿Te lo metías debajo de los zapatos? Contigo fue la de ¿Cuál fue? cuando te abría la puerta con el piti en la boca. Wow. Esa. Hostia, es O sea, verdad, eso yo la fue estaba la- viendo esa. Esa. Yo la estuve viendo. Sí. 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 Era esa y con Ethan la de la fiesta, mi fiesta de cumpleaños. ¿Esa fue la primera? Yo creo que sí. No hicimos clase, hicimos esa, yo creo, ¿eh? Anda, que vaya frío también. Mañana sí, sí, ¿Has venido? Papá. Claro, es que No, otra cosa no, pero frío en esta serie hemos pasado mucho, y yo me las he comido todas. Sí. ¿El qué? Todas. Todas las secuencias donde hacía frío, todas. Porque Jaime, ibais ahí. siempre tampoco... No Es ibais verdad, como con de las Muy bufanda. veraniegos, Todas, muy tío. veraniegos. Madre mía. Oye, ¿y con quién...? Porque, bueno, las fiestas y eso es una cosa como un poco frecuente de la serie, ¿no? Quiero decir, como de vez en cuando era como de... hay más Fiesta. movidas, pero Sí, bueno, vamos pero a en ver. la serie y en la realidad, o sea, también A ha eso sido una quería llegar fusión, yo. Sí, ¿sabes? nada, O sea, nos las pegamos. nos la pegamos todas, Y claro. tú teníais como de repente decir, pero estoy grabando o estoy de fiesta, en plan como mezcla de A mí situaciones. una sí que me pasó que dije, espera un momento, vamos a ver que estoy rodando. Calma, chaval. Me voy a relajar aquí. Lo hemos pasado muy bien, ¿Sí? mucho. Sí. Sí. ¿A quién escogeríais para ir de fiesta? Yo a estos dos. Sí, ¿no? Clarísimo. Yo también. A mí no me importaría nada irme con otros de fiesta, o sea que... Pues yo justo os iba a preguntar de si cuando no rodabais era como, yo qué sé, hacíais cosas como tomar el té, en plan de tanto cansancio de grabar fiestas y tal, de repente decir, fiesta, fin de rodaje, un ajedrez y un té, para tranquilizar. No, No, así no. de rodaje, así no fue. Así no fue, ¿no? Pero sí, rodando sí. O sea, cuando teníamos un descanso estábamos bastante reventados. Sí, yo por lo menos estaba muerto. Va a ser un rodaje muy intenso. Mucho. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvisteis grabando? 5 meses, 6, Sí, 5 o 6 meses. Desde febrero, ¿no? hasta mayo. Bueno, es que tuvimos un mes de ensayos en enero. Claro. Y- Que es un poco, formaba parte Claro, de... que yo lo cuento siempre como el rodaje. Sí, 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 Porque no, realmente es como... Estábamos súper metidos ahí. Muy, sí. ¿Hasta cuándo fue? Hasta Hasta mayo. mayo. ¿Hasta mayo finales? Finales de mayo. Finales de mayo. Sí. Oye, María, tú antes eras bailarina de De clásico. clásico. Sí. Y de repente, pues, estrella de Netflix, porque bueno, pues así. la vida pasa. La vida es así también, puede. ¿no? Y punto. Guau. ¿Cómo ha sido el cambio de una Pues cosa a otra? realmente es que no... Yo no soy consciente. O sea, yo sé que la danza siempre va a estar ahí, siempre, o sea, siempre va a estar en mí, dentro de mí y va a ser una cosa que no se va a ir nunca, porque me ha dado lo que soy realmente. O sea, lo que soy me ayuda a mi trabajo y a todo. Y si puedo fusionarlo en esta serie que me han dado la oportunidad de hacerlo, en una secuencia que bailo con Itzel. Y no sé, realmente estoy disfrutando de este sueño, por así decirlo. ¿Y vosotros tenéis algún talento oculto que pueda Bueno, esto es eclipsar muchísimo. a la Sí. danza de María? No, no. Hombre, pero Pues yo en creo la que sí. serie, quiero decir, tú rapeas y beatbox, me has dicho que también. Sí, somos los hermanos ¿Podríais tiraros beatboxer. un...? Digo, ¿No? Ahora podríais darle un poquito, Muchas ¿no? gracias, Claro, María. mira, que tenemos una buena compañera. ¿Y tú te pones a bailar? Claro, ¿puedo hacer así? hombre, una cosa conceptual, pero- con danza clásica. Sí, no, pero beatbox. no queremos desvelar la magia de la serie. Efectivamente, es un talento Claro. que queremos que salga con la serie. Sí, somos así. Cuidamos lo que hacemos. Mira qué bien se han escapado de... La cantinela soy la noche que te viene a llevar para hacerte soñar. Soy un cielo sin estrellas que te pueda alumbrar. Ah, vete hermano, atiende. Dibujarás tus sueños en edificios de papel para hacerles comprender que ni triunfo en el futuro, sino la lucha del presente. Ethan, ¿tú cómo empezaste a... pues decidiste actuar o fuiste descubierto o decidiste tú... Yo fue en cuarto de la ESO que tenía que hacer un corto para una asignatura en el colegio y me flipó hacerlo, la verdad. La profesora me dijo que me apuntase a una escuela que valía y pues le hice caso. Y me puse a formarme y así, poco a poco, o sea, y ya luego papelitos muy pequeños y hasta ahora. Y cuando llegó este papel, bueno, tuviste que audicionar, Sí, supongo. claro. ¿Cómo llegó eso? O sea, fue como eso, un primer papel como muy
Pues cuando me cogieron, Claro. sí, me puse a llorar. Estaba en casa de mis abuelos, me llamó mi representante. Además, me acuerdo perfectamente, yo a mi repre no le tengo guardado, no le tenía guardado en ese momento. Pues soy un poco notas para eso, en el móvil no tengo guardado casi nadie. Y me llamó y me dice, Samuel. Y yo, soy Ethan, ¿quién eres? Y me dice, Samuel es mi personaje en la serie. Sí, sí, sí. Y me dice, Samuel, que soy Pedro. Y yo no, o sea, no me orientaba y digo, yo creía que era un colega mío de pedo. Y cogí y le dije, Paul, ¿qué haces, hermano? Que soy Ethan, ¿qué estás contando? Y me dice, Ethan, que soy Pedro, que te han cogido para élite, que vas a ser el protagonista. Y yo, ¿qué? Y ahí fue cuando... Qué personaje eres, tío. Sí, nada. Me encanta que pensabas que era un colega de pedo, o sea... Claro. Y Jaime, bueno, ya es vuestro segundo personaje en una serie de Netflix también, Sí. bueno, ahora con La Casa de Papel, o sea, con La Casa de Papel y esto. Tú con el personaje, cuando te lo dijeron, ¿cómo lo recibiste? Muy bien, muy contento. Sí, y con muchas inquietudes de saber cómo iba a ser. Porque, bueno, al final había parte del elenco que ya conocías por la Sí, otra serie. conocí a María, a Miguel, lo que pasa es que Miguel entró... Miguel entró más tarde. Más tarde, Sí. ya habíamos empezado a ensayar. Sí. Y estaba muy bien, lo que pasa es que yo había leído muy poco, claro, cuando hicimos las pruebas te pasan 3 separatas y entonces era como, esto tiene un pintón, quiero saber qué va a pasar, quiero conocer a toda la gente. Tú y yo hicimos prueba, de hecho. ¿No hicimos prueba? No. Yo no hice prueba con ninguno de los dos. ¿Conmigo no? No. Conmigo tampoco. Yo hice una prueba con las directoras, con Eva y con Yolanda. Pero vamos, yo feliz de la vida. Sí, sí. Yo Un me la regalo. vi en un día real, ¿eh? Ah, ¿te la has visto? ¿Te la has serie? visto? Hombre, claro, estoy preguntando aquí a lo loco. Pero, ¿y No es- pero ¿la has visto por- en un día? Sí. ¿En serio? En un día. Sí, hombre, me levanté a hacer pis, comer, o sea, como la vida. Eres una Sí, sí, talla, sí. ¿no? Pues son 8 horitas casi, ¿no? Sí, sí. ¿Y pero mola oye, o no? ¿Y te ha gustado? Hombre, quiero decir, ¿Sí? mucha información con el Sí, final, ¿no? ¿sabes? Sí, sí, sí. El final, es que el final, ¿qué pasa con ese final? ¿Se puede hacer Se spoilers? puede hacer spoilers. ¿Se puede hacer ¿verdad? spoilers? Claro. Ah, bueno, claro, que Coño, ¿cómo? estaba yo como agobiado. estaba ¿En como- qué momento me meten a mí preso? ¿Eso por Ya, qué ya, pasa? ya, ya. ¿En Bueno. qué momento ya, dale? Pues a mí ¿qué eso me momento? pone que no veas tú. ¿Que me metan preso? No, que este expreso de antes, querido. vale. Eso es lo que a mí me gusta. Sí, sí, Ah, sí. vale. Claro, claro. Sí, sí. No, pero el final es Ya, muy heavy. Por todo, por todo lo que pasa. es que es como, vas entendiendo cosas hasta que llega el final y dices, ¡Hala! ¿dónde está el capítulo 9? En plan, más, por favor, así que, bueno, esperemos Es que como lo vimos nosotros fue Ya, ya, fue tremendo. muy intenso. O sea, Sí, fue tremendo. Yo me acuerdo de... Hay secuencias que fueron heavy, de Sí, grabar. pero Buah. traya, yo Pero- pasé por todos los palos. Yo fui De hecho, toma, yo me toma, metí toma. un tortazo en la toma 1 de tu muerte. Sí. ¿Te acuerdas que me comí el suelo de boca? pen once more. He's seen it all, but he ain't seen this before. And I might have had it wrong. Bueno, es que yo estaba detrás, ¿no? Y había No, como... porque yo llegaba andando y Ramón Claro. me pidió y dice, llegas, te quedas parado viendo, no entiendes qué pasa y sales corriendo Sí, para te cogerla pegó por con la porque- sangre, Claro, o sea, me tú repelé con la imagínate. sangre, le pegué un placaje a ella Sí, que sí, le atenía al sí, suelo sí. la agarré. Y ayer Me reviví dice de Ramón, repente... ¿te has dije, tirado aposta? Digo, aposta no, me dio un guarrazo. Claro, es que, bueno, claro, y además ahí con donde la piscina y no sé qué, es como de, Claro, tampoco era... de- llorar me salió fácil. Emocionante, de verdad. O sea, era mirar a este hombre y era como... No, fue muy bonito. Sí, ¿qué tal tremendo. la muerte? ¿Bien? Yo lo viví... Mira, yo tenía miedo. Y cuando me tuve que meter en el saco ese, bueno, fue algo heavy, Ya, ¿eh? ya, ya. Sí, porque tú encima grababas. Tú tenías que verme. Sí, sí, yo Ahí. ahí estaba. Sí, Yo estuve ahí. Eres tú, sí. estaba ahí. Y no sé, verme así, en plan maquillada y todo, no sé. Pero luego cuando hicimos la última secuencia, bueno, con la sangre y todo, yo tenía una emoción que es que yo iba a estallar. O sea, yo iba a morir de la emoción. O sea, Y el fue final, tremendo. o sea, ¿fue la secuencia final o fue, quiero decir, no grabasteis por orden? O sea, No. la última secuencia Me que refiero, grabamos. claro, Sí. el No fue, último no fue, capítulo no fue fue. todo más desordenado, ¿no? Tu último día creo que fue cuando estábamos en la clínica, cuando yo estaba embarazada. ¿Pero qué? Pero nada.
No, dime. No, que nada, nada. Ah, no, dime, en serio. Que no pasa nada. Nada. ¿Te acuerdas? Sí. Ese fue tu último día, ¿Ese pero fue el tu mío... último día? Ese Sí, fue mi último día. sí, pero yo... Acabando la universidad, sí. Sí. ¿No fue, Yo sé que... ¿no fue cuando yo sé- te... No. en la comisaría cuando la lías? ¿No fue ese tu...? Bueno, yo qué sé, la verdad no. Cuando me la lían a mí. ¿Cómo que la lío? Bueno, que cuando te Sí, digo, como cuando he hecho oro, pero cuando porque la la lías lían, de tío. que te pones a gritar. Tío, ¿qué ha Quiero yo pasado aquí aquí? crear movidas porque, bueno, claro, es que ya hace tiempo que lo grabasteis y todo eso. Entonces, claro, cuando acabó todo eso, no era un poco como... después de todo esto, como necesitar como un momento de, vale, ¿quiero seguir viendo a esta gente todo el rato o quiero desconectar de esta Yo me gente? pego un viaje a No, Cuba no. con uno de ellos. Míralo. Y nos pegamos un viaje a Cuenca también a Con- sacarnos el carnet hostia, de tú, de conducir. Sí, verdad. señor. Miguel de Bernardo, Izan y yo. Y yo no me lo he sacado. vamos. Aquí sí. Y él sin carnet todavía. No, pero vamos a ver, tú tampoco y volviste. Yo sí. Y yo, no, Hombre, pero yo estuve claro, ahí. Pero tú no volviste. Yo no volví, Pero yo volví. dije, bueno, venga, vale. Ahí Es que nuestros yo me iba a caminos se Cuba, separaron de repente. felicidad. Sí, pero intensos, ¿eh? Los días Cuba, fueron Cuenca, intensos, bueno, al sí. final... Están ahí, ¿eh? Ese fue todo nuestro lo mismo. verano. Están ahí. Todo se magnifica. Sí. Oye, pero yo por ejemplo leí que, por ejemplo, los actores del Señor de los Anillos se hicieron como un tatuaje juntos, o sea, como tienen como alguna cosa. ¿Vosotros os plantearíais hacer algo? Porque he visto que, bueno, por ejemplo, tú tienes tatuajes también. Sí, yo tengo 5, de hecho, y no sé. A mí es que me han marcado tanto esta gente. Yo es que me lo planteé con Álvaro cuando me fui a Cuba, que me fui con Álvaro Rico. Pero al final quedó en Bueno, se nada. hizo un tatuaje en Cuenca, también por mí, ¿sabes? ¿Hiciste uno en Cuenca? No, el carnet no me lo llevé, pero el tatu sí. El tatu sí. ¿Y qué significa, si se puede saber o no? Vida pícola. Es que, tío, no te soporto, tío. No te soporto. Vida pícola. Es que es una cosa... A ver, no es una tontería, es una cosa que digo yo mucho. Y vamos, al final me lo quería tatuar y me lo tatué. Pues ya está, muy bien. El carné no, pero el tatuaje sí. Balance Tuvimos una positivo. discusión ahí, ¿eh? Y punto. Sí, de ¿Por? que... Hombre, claro, de que yo no quería que te tatuaras eso. Ah, es verdad. De Al que final decía te que era un moló. cutre. Al final te moló. Claro, al final me muero. ¿Y tienes más tatuajes? Sí, tengo uno en las costillas y luego tengo esto que es una marca más que un tatuaje porque me lo hizo una Eso no novia. lo cuentes. Sí, mejor Quizá no. lo No, cuentes. esto es Eso no mis lo cositas. Tienes que guardar algún secreto. Claro, claro. Me Eso encanta lo Jaime cuento con... No, Claro. esta información Yo me no va. yo. Jaime, ¿tú tienes tatuajes? Yo no, ni uno. Yo tampoco. No tengo, no Somos la tengo. resistencia. Una resistencia. Pero, María, tú tienes 5. Sí, Tienes uno que es Here Now. sí. Es que yo Está me entero de aquí, todo. en el bracito. Bueno, no hace falta sino, Sí, sino para aquí quitarte está. el outfit. Me representa mucho, ¿eh? ¿Y qué significa? Pues para mí es el aquí y el ahora que estoy viviendo. O sea, me da igual lo que pase, ¿sabes? Dentro de lo que estoy viviendo es lo que me está haciendo feliz en ese momento. ¿Y todos tus tatuajes tienen significado? Sí, todos. Todos tienen significado. O sea, este me lo hice, me acuerdo, en un cursillo de danza. Realmente tatuarte en el brazo siendo bailarina es heavy. O sea, es muy de macarra, ¿sabes? Es muy de bailarina macarra. Pero sí, yo me acuerdo que los profesores se quedaron como... ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, mi madre no se lo creía. Yo, da igual, me voy a tatuar, pero vamos. Sí, me representa O muchísimo. sea, eres bailarina macarra. Sí. Es compatible. Es muy compatible, sí. Qué maravilla. Yo, vamos, tengo que tener ese punto, si no, no. ¿Dais fe vosotros de que es macarra? Sí, tiene un espíritu macarra ahí. Sí, ¿no? Un poco cañero, ¿no? Una pieza. Una pieza. Una pieza buena. La vida pícola. La vida pícola. Ahora que estos dos también, ¿eh? Se las traen. Macarra a nosotros que va. Sí. Qué va. Oye, hablemos un poco de amor. Y el amor, el tema. El tema que quema. El tema. Vaya, sí, ya os he preguntado de vuestras cosas, no sé qué, hablemos de amor. Hablemos de amor. Hablemos. ¿Alguna vez habéis vivido una situación similar a la de vuestros personajes? Sí. No morirte, Sí, supongo, sí, pero sí, claro que sí. sí, ¿no? De llegar a estar como que te gustan dos personas y decir, bueno, pues es que pues puede Sí. ser. Pues Esto es viva la así. vida. Viva la vida. O sea que, Bueno, a mí que me gusten dos personas a la vez, no. claro, Que me gusten de verdad las dos, no me ha pasado. gustarte O sea, una de y que sea enamorarte una, a full. otra, Claro, ¿te enamorarte refieres? full. sí. Es que depende. Yo creo que tiene demasiados matices, ¿no? El tema. Claro.
Porque si tú conoces a dos personas, pueden hacer cosas similares, pero lo que uno siente depende de la persona que sea. Entonces, sentir lo mismo por dos personas creo que es complicado. Es que no es... Puede haber una conexión bestia para las dos, pero va a ser diferente. Claro. Se complica, se complica. ¿Tú, María, opinas igual? Sí, yo sí. Yo opino igual. Totalmente. Pero oye, tu personaje... Su personaje no opina Yo- igual. Ella ha dicho no, que un está poquito esto, living. sí. Mi personaje ha ido a full, pero con las dos, o sea, sí, pum, pum. Pero no... Y porque no teníamos un tercer hermano. Claro, Claro, que solo calienta, punto, no, punto. De verdad. Lo que sí es que a mí me encanta conocer a las personas. A Marina le encanta, es muy sociable. ella. Claro, Es tendrá muy que conocer sociable. antes de decidir. Y a claro. lo mejor conociendo tampoco hay que decidir, Eso, ¿sabes? sí, Yo sí, qué sí. sé, nunca se sabe. Sí, es que me han aportado mucho estas dos personas. Claro, luego hace la pelota. Claro, hago la pelota y ya se calma. Oye, ¿y qué le depara el futuro a Nano y a Samu? Pues yo obviamente vamos a ver qué pasa en la cárcel. Y yo espero que Samu luche un poco por hacer justicia. Yo sí, yo voy a luchar, os lo prometo. No, pero porque, y además es muy bonito. Tienes en el último capítulo un plano tuyo ¿Sí? que se ve que quieres... Sí, yo sí. Quiere revolución. Eso es, que hay un clic ahí. Hay un clic. Pues qué ganas de ver ahí esa parte. Ojalá. O sea, Ojalá. Yo creo que sí, porque además la segunda temporada va a venir Samu rapado. placa, placa, placa. Ahí con todo tatuaje. Claro, claro. Oye, a mí una cosa que me gustó mucho de la Buah, serie tengo que es dar que tenéis mucho como los planos a cámara lenta. O sea, Esto es guapísimo. yo quiero decir, yo no sé si en la prueba os decían, a ver, eres muy bien, pero ponte delante de un ventilador porque es que dais como súper bien a cámara de, con el ventilador. Somos nosotros. Pero está súper Vivíamos la ensayado. cámara lenta. Claro, todo el o rato. sea, nosotros decimos, venga. Y ahora hacemos mirada intensita Claro, para apretar o sea, un poco es mandíbula. Le han está cogido todo la ensayado. manita. Eso fue el mes de ensayo. El mes de ensayos de enero fue Eso es, la cámara lenta. practicar a cámara lenta. Entramos al ensayo directamente. No, pero sí que es verdad que cuando grabamos esa secuencia, que sabíamos que estábamos grabando Sí. en cámara lenta, había una cosa interna O sea, de saber hay una cosa que te de posiciona, flipada. que te posicionas ya, la cara ya se te pone de... Claro, en el tercer... O sea, yo lo primero que grabé de cámara lenta Sí, fue fue lo nuestro. lo nuestro, el tercer capítulo. Nos puso Ramón la canción de Alicia Keys. En plan, Claro, antes de ir a su la casa. de New York, que fue como. Antes del momento de antes de morirme. Eso es. Que Sí, estamos sí, ahí, sí, pues, sí, pues Antes de que surgiera el conociéndonos. fuego. Que andaba a 2 pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar. Tengo un ventilador. Oh, por favor. Yo creo que es el Bueno, momento bueno, bueno, de eso intentar es el reproducir momento esta de empezar a situación. la Mira, lo voy a traer. Tiqui, tiqui. ¿Pero quieres que reproduzcamos todo? Todo no. Quiero decir, hay cosas que... Toda la serie, ¿te imaginas? Si me pones, ¿esto qué por pasa? favor, ya si me pones música ya lo Peluquería petamos. se va a ir al carajo. Buah. ¿El qué? Peluquería. Bueno, tu pelo es difícil. Ostras, sí, ¿eh? esto se retoca. Oye, ¿Pero pues ¿Qué escúchame. quieres? ¿Un acero azul? Un placa, placa ahí. Claro, Es que claro. mira, eso es. Luego le pondremos música, pero claro, claro, o sea, hasta Me encantaría que... tener música ahora mismo. O sea, tenemos que hacer como un... Como una mirada así como Vale, vale, o sexy. sea, nos están mirando todos en... Venga. Pero cámara lenta, cámara, o sea, Claro, esto claro. vamos a verlo un poco para Vale, hacerlo bien. venga. Es como el primer golpe rápido, pero... Eso, Esa es la magia, esa es Esa la es la magia. magia. Vale, Vale, ahí ahí está. Pues A ver, cuando, pues cuando digáis. cuando gustéis. Una, ver. dos y... Estoy embarazada, creo. Ya está. Qué maravilla. María ya se ha quedado... Ella sabe que Ahí. me pasa mucho. Aquí, María, aquí, otra vez. María, Ya está. Ya solo en cámara lenta. no here. María, no here. A ver. Bueno, como veis, mazo de medios. Hasta que estamos aquí... Ya me han entrado los calores. Estoy- Me han entrado los calores. Ya, pues mira que lo puse un ratico como de... A ver si Ya con está. esto... Oye, Nos ponemos espera. en la movida y nos entran los calores. Ahí. Te lo voy a poner aquí. Pues tengo otro juego... ¿Otro más? Así todo el rato. Esto es Sí, no todos parar. son juegos. Esto Puedes es hacer Disneylandia. Puedes hacer Infinitos. Ah, este juego lo conozco yo. ¿Qué juego es? Porque yo Kiss veo. and Kill. Oh, me encanta esto, por favor. Yo no he jugado nunca a esto. Pues... Yo no he jugado, pero me Yo lo he dicho imagino que ya sí, solo pero con me he leer... colado. Sí, a ver. Con leer esto... Yo os voy a decir personajes. Vale, y nosotros que o beso o nos Eso matamos. es, correcto. Vale. Ah,
Vale, Vale. pues... ¿Y se pueden matar a besos? ¿Has visto como hilo? Esa ¡Qué es. poeta! Sí. Pues vosotros mismos también podéis ser, por ejemplo, Nano, ¿Qué? Kiss o Kill. Por favor. Kiss, ¿no? Un poco. Bueno, yo esto, mira. Pam, pam. Pam, pam. Bueno, yo también. Placa. Sí, la verdad. Yo las dos, ¿eh? Ahí, ahí. Sí, yo me he odiado mucho, también, o sea que... Sí, ¿no? Bueno, claro. Sí. Pero bueno, Kiss, siempre al final Kiss. Sí, no, yo creo que Kiss. Sí, Kiss me parece bien. También, pero también lo tiene que hacer ella. Te pasa por Claro, esta. claro, Nano, claro. ¿Kiss o Kill? Hombre, yo Kiss. Esto es así, claro. Ay. Que es un bonico. Pues es que Vale, eres es bonito, es bonito. Es bonito. Y encima ahora preso también, pues con su morbillo y todo. preso. Claro. Eso. Va a salir con 10 tatuajes más. Se va a hacer la estrella, solo le falta la estrella, camarón, pero a ver. Los planos de la cárcel. Claro, claro. Vas viendo. Bueno, Samuel. Kiss. O sea, es puro kiss, O sea, te enamoras. Es que, Es es así. que tú imagínate, Es muy si yo me bonito. enamoro Sí. viéndole, pues ya en directo ya me dan Ni te ganas de cuento. comérmele. Es muy Ni bonito. te cuento. Yo, mira, cuando, tiene amor. cuando se le rompió el Hostia, traje... no, pero eso fue una risa. Ay, pobre. Ay, de Eso es una verdad, risa. qué mal lo pasé. Eso fue una risa, O sea, tú imagínate. Ya. Y la etiqueta. Ay, de verdad, qué ternura. Era como de. Es que es abrazadlo, ternura, que ¿eh? alguien vaya a abrazarlo, por Es favor. pura ternura. Samu. Sí, sí. Dibu Samu. El dibus. Marina. Kiss kill. O sea, yo kiss kill. Es Sí, que porque- me tengo que mojar, ¿no? Bueno, que en realidad es Kill, ella, pero... Ya. Bueno, ella No, yo es kill. Kill. Yo kiss. Yo voy a ser Kill. Yo kiss. a ver. kill. Es que kill es muy fuerte. Es muy una tercera fuerte. persona. Ya, A ver, hombre. nos la has liado muchísimo. Ya, pero igual que, ¿sabes lo que igual que pasa? yo, que Me la habéis liado a mí y yo os la he liado. pero ¿Perdona? Yo no he liado aquí nada. Jo, tú lías mucho. Tú ¿Yo? me has presentado a ¿Cómo este que no, hombre, tío? entonces al presentarme a este hombre ha pasado lo que ha pasado. Bueno, venga. Sí, claro. ¿Quieres ir a la fiestecita? Claro, quieres que te recoja y ahí pasa lo que pasa. Ahí Pues pasa, eso. con Ya, mujer me pasé de listo, no uno. tendrías que haber venido a esa fiesta. Ahí, saca los Esa- puños y yo me esa enamoro. fiesta. Y punto. Claro, ya está. Ya está. Cristian. Cristian es Deluxe. Kiss a morir. Kiss, ¿no? Sí, Hombre, pero vamos. hombre, o sea, sin duda. El único kill que llevamos es un poco. Claro, bueno, es un poco el tuyo. Esto funciona, ¿eh? ¿Funciona? Bien. porque- Carla. Kill, o sea, kill. Kill, O sea, total. pero kill. Total. O sea, Kill porque Es la que una, más- porque es una genia. Por eso mismo, Kill. No, 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 Sí, sí, es sí, sí. la que más Es mataría de la genia, todas. La genia. Sí. Kill. Sí. ¿Y Polo? Polo, Polo kill. kiss. Yo Kiss, kill. es Kill que... a muerte. Kill a muerte. A ver, sí, pero... Yo te pero- hago un barrido. No sé qué da Yo kiss, yo kiss. Yo Polo kiss. Porque la Sí. culpa es de... Para mí es de la... de- Ya, pero de se le va. Ya, Se pero... le va, pero Tenía él que no es malo. controlar. Pero él no es malo. Bueno, Ya, pero lo hace. dices tú, Lo ¿no? hace. Te Que mato, se, pero... que se carga una persona. Te ¿no? mato, pero No, no sí, ha malo, sido, no ha Bueno, sido. pero que yo kiss, joder. Vale, pues Ya yo kill. está. Yo kill. Y ya- a ver, no la vas a hacer cambiar de opinión, que la han matado, Ya, ¿sabes? ya, Me ya. ha Es una matado, es que me ha movida. matado. Sí, te ha matado. Y nos lo hemos tragado nosotros, quiero Ya, decir. ya, ya. Pues ya se ha muerto y ya no... Claro, No hay claro. ya más. Ya ni más, pero nosotros nos quedamos con... Con el marrón. Responsabilízate un poco también, ¿no? Hazte No responsable de sé. tu muerte. ¿Sí? Me encantaría Sí. hacerme responsable. Guzmán. Kiss. Kiss. Kill a muerte. A mi hermano vas le a- amo, pero a es tope, que, ¿eh? es de verdad, es un amor. Se carga a todo el mundo. Todo el mundo, Yo a claro. todo el mundo me tengo que cargar. Solo hay no, rencor venga, en va, Kiss. 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 Le amo. Guzmán es Kiss. Kiss. Le amo. Kiss. Sí. Lu. Lu, kill, pero vamos. Kill a O muerte. sea, muerte. Kill. Kill. Pero es que me parece más mala que Sí, Carla. Carla. Que Lu. Bastante más. Nadia. Kiss. Kiss total. Kiss de que te enamoras. Más bonita. Igual que Omar. Ya te lo digo yo que otro Kiss. Omar y Ander. Kiss. Kiss a Super muerte. kiss. Kiss, Se me está kiss. rayando un montón la palabra, ¿eh? Kiss, 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 kiss. Me está Kiss. gustando Kiss. Yo le estoy pidiendo ya el Kiss. Kiss, 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 kiss. Pues ya está, lo habéis hecho muy bien. Habéis jugado muy bien a Hemos jugado esto. muy bien. Sí. Ya está. pero ya Estamos hemos razonando la respuesta. El juego, ¿no? Ah, el juego, ¿no? Ya sé que tenemos pendiente ¿Qué tenemos? la anécdota vuestra de lo que... Ah, ¿para qué has dicho nada? ¿Para qué has dicho nada? Vaya. Yo tengo una. Venga. Me acuerdo perfectamente de cuando teníamos la escena de sexo, que fue la risa. Estaba nervioso, no, pero es que espérate, se puso a las 7 de la mañana a hacer flexión. Sí, no. No sabes lo que me maté el día anterior en casa. ¿En serio? Porque querías llegar petado, ¿eh? Yo Claro. quise, tío. Yo quería quitarme la camiseta bien a gusto. Claro, luego pues nada. Oye, de sexo sí tenemos anécdotas. Tenemos ¿eh? muchas. Grabando. Sí, pero de Yo sexo, tengo una, lo que pasa claro. no sé si puede contar Sí, bien. claro que se puede contar. Sí, estoy segura de que sí. ¿Sí?
Sí. Calcetino. Él, Claro, yo voy a dar calcetín a una pista, muerte. este estaba como un rey en mi casa. Sí, o sea, buah, estaba, pero, claro, o sea, pero yo como el un momento chulo. polvo, eso es maravilloso. Encima lo grabamos y fue, claro, en esa Con- casa, Encima con una con música los que nos ventanales, puso. Ramón nos puso música. Y llegó un momento que yo dije, chicos, paramos ya. Claro, vamos a parar ya de rodar, porque esto puede extralimitarse. La ficción. Digo, vamos a dejarlo aquí. Por encima, Era- escuchamos a Ramón, y coge, ahora no sé qué, Ramón tal. estaba así. Y la vuelta. Y yo estaba ya loco. Pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. O sea, os iban dando, claro, como indicaciones y Tú cosas imagínate. así. Era una Sí. Brutal. Sí, con la música a todo Brutal, trapo. Claro. Con este señor. ¿Te puedes imaginar? Sí, hombre. En un sofá. Es en así un bonito sofá. y salado. Dices, bueno. Y luego, con este otro señor, ya te puedes imaginar también. Se ha puesto nervioso. Pero sí, sí. Nos lo pasamos muy bien, nos lo Hostia, pasamos no, muy pero, bien. pero es Y que además yo con Dani de la Orden, que era el que a mí me dirigió Dani la escena de sexo, me partía, porque es que era como... Más fuerte, Ethan, más, dale más caña, no sé qué. Sí. Íbamos con nuestro calcetín, ¿no? Sí, Que, sí, es que en realidad eso es terrible. Yo no podía ponerme el calcetín ese. Es que porque- yo no me puse el calcetín, yo me puse la movida esta. Iba a preguntar- el Iba a suspensor. preguntar qué era el calcetín, pero ya. No, ya claro, pero ya es, supongo. no está bien pensado. Porque No, hay pero ¿a ti uno de no los tiene un dos... suspensor? No, pero No, eso... este va el calcetín. Tú calcetín. Este es muy Pero llegó un momento que natural. dije, fuera. Fuera. calcetín. No, porque uno de los dos se sube, claro, eso se te sube. Ya. Eso es terrible. Estás hablando tan bien con eufemismos, en plan ¿Has como visto? de. Es un sí, que se dominio lee. magistral de lenguaje. Sí, no, no. Sí, yo y la literatura. Era un momento muy... intenso. Muy kiss. Muy kiss. Pues me encanta acabar este momento con. Hablando de con sexo, esto, pero claro. ya está. Algo último que queráis decir para animar también a la gente. ¿Qué le diríais como de. Para que Para lo que contéis a vean la- vuestros amigos, para sobre que- todo para eso. Que ¿sabes hay lo que unas te digo? cámaras lentas brutales. Brutales. Que mira, que tiene momentos de entretenimiento que son maravillosos, pero que encima hay un mensaje Sí. y creo que tiene la serie una labor social muy importante. Tenemos mucha Y muy responsabilidad. bestia. Sí. Y creo que la gente no va a aprender, pero sí se va a sentir identificada con muchas cosas que pasan. Y aparte que les va a enganchar, que flipas. Sí, yo creo que sí. Pero vamos. Los abdominales. Bueno, merecen la no, pena, es que eso las hay que verlo por flexiones y eso. todo. Está todo ahí, hay que ¿no? verlo, Da ¿verdad? gusto verlo. Está ¿no? todo Muy colgado. Unos bien. cuerpazos. Sale, sí. Jo, pues muchas gracias, chicos. Almendrita. Venga.